Vamos a iniciar. Bueno, la propuesta del día de hoy consistía en dar los aspectos histológicos, las características de, que suceden a nivel celular, ¿sí? Estos cambios que se van produciendo sobre los tejidos gingivales y periodontales ante las determinadas patologías que pueden asentarse. Estos cambios celulares los vamos a ver, digamos, como procesos inflamatorios que constituyen, digamos, respuesta a algún tipo de lesión. Siempre, como se trata de un tejido conjuntivo, la respuesta va a ser de tipo inflamatorio, ¿sí? Entonces, la idea es aplicar los conceptos que nosotros teníamos de inflamación aguda y crónica a nivel periodontal y a nivel gingival, ¿sí? Partiendo, bueno, de este concepto que nosotros que había trabajado ya con la doctora Teresa Glasser de la clasificación de las enfermedades gingivales y periodontales. Recuerden que nosotros partimos de una primer clasificación que se hizo en el 99, la cual tenemos ahora una presentación, una diapositiva donde vamos a recordar un poquito cómo era esa clasificación y la modificación que se hizo en el 2017. ¿Sí? Bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía entonces, la idea es desarrollar los principales componentes del tejido periodontal. ¿Sí? A modo de recuerdo, para ir haciendo un repaso, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo normal, cuáles son las características histológicas normales, cuáles son la constitución de este tejido sobre el cual van a asentar los diferentes procesos inflamatorios, ¿sí? En cuanto a un concepto, nosotros tenemos que el tejido periodontal, el periodonto, es un tejido conjuntivo, ¿sí? Que va a estar compuesto por encía, ¿sí? Por hueso, vamos a tener el ligamento periodontal, el cemento radicular, ¿sí? La cual, la función principal es alojar y soportar y proteger a la pieza dentaria dentro de la, ¿sí? El periodonto nosotros podemos eh, dividirlo, ¿sí? En lo que sería un periodonto de protección, el cual va a estar dado por la encía y la unión, el epitelio unión, y luego lo que sería el periodonto de inserción, es decir, lo que va a sostener al diente, ¿sí? Y esto se va a dar por la relación entre lo que sería el cemento radicular y el hueso alveolar mediante las fibras y el tejido periodontal en sí. Entonces, recordar ese periodonto de protección, que sería el revestimiento, ¿sí? Que nosotros vamos a ver en la foto de abajo, pueden apreciar que está constituido por la encía, en donde nosotros vamos a ver desde arriba hacia abajo lo que sería la sección de la mucosa, ¿sí? Donde tenemos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, donde la mucosa pueden apreciar que se ve mucho más, un tejido mucho más laxo, más friable, es más lábil, digamos, ese tejido, y pueden ver mucho la vasculatura, ¿sí? Se trasluce la vasculatura del tejido conectivo. ¿Por qué? Por la menor presencia de fibras en esa zona, fibras de colágeno, ¿sí? Luego, por debajo vamos a tener la presencia de lo que se denomina la encía adherida, ¿sí? Esta encía adherida se caracteriza porque las fibras se van a insertar sobre el tejido óseo, dando esa consistencia de un puntillado en forma de cáscaras de naranja, ¿sí? Nosotros luego tenemos de esa encía adherida, vamos a tener hacia el vértice lo que sería la encía libre o la encía marginal, ¿sí? Sobre el cual va a asentar los primeros estadios de los procesos inflamatorios en relación a la placa, ¿sí? Y bueno, como ven ahí en la diapositiva, la imagen pueden ver la papila, ¿sí? Que está constituido por lo que constituye la encía interproximal, ¿sí? Que constituye parte de lo que es la encía libre, el mismo tipo de epitelio. Tenemos un epitelio plano estratificado
paraqueratinizado, ¿sí? Entonces, esas características de la paraqueratinización del epitelio es lo que va a dar también ese aspecto más rosado coral, ¿sí? Un poquito más pálido y que impide que se vea la vasculatura subyacente del tejido conjuntivo como nosotros vemos en la región de la mucosa, ¿sí? Entonces, primeramente sería importante recordar eso, esas características epiteliales para que puedan diferenciar la parte de mucosa de lo que es encía adherida, ¿sí? Y reconocer, bueno, la encía libre como mismo epitelio que la encía adherida, pero con la característica de que esta está en el vértice de lo que sería el recubrimiento, el collar gingival, ¿sí? Y como su nombre lo indica, está libre, no está adherido hacia el hueso, ¿sí? Bueno, ahora sí podemos pasar a la próxima. Bien. Como ustedes pueden apreciar ahí, lo que vemos es un epitelio plano estratificado, ortoqueratinizado, paraqueratinizado, en lo que sería la vertiente externa, ¿sí? Lo que está hacia el exterior, digamos, o en contacto con el vestíbulo de la boca, ¿sí? Pueden ver que hay una paraqueratosis en la superficie, hay un epitelio estratificado, por eso se ven varias hileras de células, ¿sí? Y luego por debajo tenemos el tejido conectivo, que es el que va a dar la nutrición y a partir del cual nosotros vamos a tener la respuesta inflamatoria, ¿sí? A partir de los vasos sanguíneos que están presentes en ese tejido conectivo, van a producirse la marginación y la diapédesis de las células inflamatorias, ¿sí? Los glóbulos blancos. Bien, luego en la cara interna de la encía marginal nosotros vamos a tener lo que sería o que se constituye como el epitelio del surco, ¿sí? Ese epitelio del surco, vamos a tener un epitelio plano estratificado, en este caso no está queratinizado, ¿sí? Tenemos uniones conectivas, perdón, entre las células epiteliales y hacia la profundidad de ese epitelio del surco vamos a tener lo que se denomina el epitelio de unión, ¿sí? Que este está adherido eh, hacia la superficie dentaria en condiciones normales y tiene uniones intercelulares más lábiles, lo que permite la difusión de los neutrófilos con capacidad fagocítica para las infecciones o la presencia de placa bacteriana. Porque si ustedes recuerdan, ahí en ese espacio entre el surco y la pieza dentaria, es donde se aloja la placa bacteriana normalmente. Entonces, como el organismo tiene que reaccionar y ser capaz de protegerse ante la proliferación y la invasión de bacterias, es necesario que constantemente estén presentes estas células inflamatorias, estos neutrófilos, que tienen la capacidad de reaccionar hacia estos microorganismos y poder producir su eliminación mediante la fagocitosis. No sé si vamos bien hasta acá, Doc, si quiere hacer alguna aclaración por ahí. No está Yo no conectado estoy solo. escuchando, no estoy escuchando. No sé si está silenciada. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, les decía que este epitelio de unión tiene características particulares y es el responsable del tipo de respuesta que vamos a ver nosotros cuando tenemos una agresión en esta zona. ¿M? Tiene la particularidad, como les decía el doctor, es un epitelio que de un recambio mucho más rápido, es mucho más permeable a todo lo que sea sustancias o microorganismos, porque las uniones intercelulares son más débiles y también eso permite que ante cualquier estímulo que inicie un proceso inflamatorio, eh, haya una difusión y un pasaje
en ambos sentidos, del epitelio al corion y del corion al epitelio, de todas las sustancias que se liberan tanto en un proceso inflamatorio o de agentes infecciosos. Entonces, esta zona de epitelio unión es muy, muy particular. También tiene la particularidad de tener dos membranas basales, una que está asentando a nivel en el lado del corion, del tejido conectivo, y otra que está asentando inmediatamente sobre la superficie dura de la pieza dentaria, que uno pensaría es una unión frágil, pero cuando hay cualquier tipo de agresión en esta zona, eh, se produce el desgarro del epitelio y no, es bastante, digamos, resistente a cualquier efecto, ya sea mecánico o de otra naturaleza, en este sitio de la lesión. Y otra cosa importante, antes de seguir, que quiero que tengan en cuenta, es que existen diferencias en cuanto al aspecto del epitelio de la vertiente externa de la encía y de la vertiente interna que forma parte de la pared del surco, características histológicas que debemos a tener en cuenta, las diferencias a la hora de interpretar los cambios que después hay secundariamente a un proceso inflamatorio, y que tenemos que tener en cuenta también a la hora de biopsiar. Es importante, y otra vez volviendo al tema de completado de protocolo, detallar y especificar el sitio donde ustedes están tomando la muestra, ¿eh? Para que el que evalúe los cambios en este epitelio y en el corion sepa realmente qué sector es el que está mirando y pueda hacer entonces tener un parámetro para poder comparar, y ver si hay realmente alteraciones en las características de esa zona. Entonces, recuerden, recuerden eso, ¿eh? Que existen diferencias en el epitelio, tanto en la vertiente externa como en la interna, ¿eh? Que debemos tener en cuenta a la hora de poder valorar los cambios que pueden estar presentes en un proceso patológico, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, sumando a eso, o sumado a eso, también es importante recordar estas características después para el día de mañana, que también vamos a hablar la parte de las enfermedades periimplantares, que nosotros tenemos que tener en cuenta las características histológicas para mediar o modular las respuestas cuando uno hace los implantes dentales, ¿sí? O las restauraciones que van a nivel gingival o subgingival, porque todos estos tratamientos que nosotros hacemos van a repercutir sobre este tejido. Entonces es importante tener siempre en mente sobre qué tejido nosotros estamos trabajando, qué respuesta inflamatoria se puede generar a ese nivel y cómo nosotros, como conocedores de ese tejido, de esa zona, podemos modular la respuesta inflamatoria, podemos evitarla completamente, que sería algo utópico, pero que podríamos lograr dependiendo del tipo de restauración en algunos casos. Y de ese modo, predecir las restauraciones y el tipo de procesos que se pueden desencadenar en el paciente. Bien, eso era en cuanto al periodonto de protección, ¿sí? Donde veíamos entonces las características gingivales del epitelio óseo. Ahora, en cuanto al periodonto de inserción, es decir, el tejido que soporta al diente dentro del alveolo, ¿sí? Este va a estar constituido por lo que es el cemento dental, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, ¿sí? Dentro de el hueso, fíjense que nosotros tenemos que es un hueso que tiene cavidades medulares, es decir, que tiene una vasculación, vasculatura en su interior, entonces también va a ser capaz de reaccionar y de responder a factores externos, lo mismo que está a su vez rodeado por tejido conjuntivo, entonces los procesos inflamatorios que subyacen o que acontecen en esa zona
van a repercutir en mayor o menor grado en la respuesta este, eh, inflamatoria y desencadenar algunos tipos de reacciones que, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que estos actúan como una unidad funcional, ¿sí? Y que generan, digamos, son tejidos vivos, o sea que van a ir modificándose, adaptándose, inflamándose, generándose inflamaciones agudas, inflamaciones crónicas a lo largo de toda la vida del individuo, ¿sí? Y van pasando a su vez por pieza dentaria. O sea, nosotros estamos hablando de un ligamento periodontal que puede ir alterándose en el mismo paciente en diferentes piezas dentarias y a su vez estos pacientes, estas piezas dentarias se van a modificar de acuerdo a la posición en el arco, ¿sí? Seguimos, por favor, la siguiente. Ahí vemos en preparados histológicos, donde nosotros vemos, recuerden que nosotros estamos viendo preparados en los cuales se hace eh, la descalcificación, entonces nosotros no vamos a ver lo que es el esmalte, ¿sí? Primera aclaración que hay que recordarles, entonces nosotros solamente vemos material orgánico. ¿Y qué vemos nosotros? Vamos a ver el componente orgánico de la dentina, el componente orgánico del cemento, ¿sí? Lo que es tejido conjuntivo, lo que es, ya sería tejido conjuntivo del ligamento periodontal, que es lo que está marcando la doctora ahí con el puntero, ¿sí? Y dentro de la pieza dentaria vamos a tener el conjuntivo que corresponde a la pulpa dental, ¿sí? Con la este, capa odontoblástica, que es lo que está formando, en este caso, como es un diente en formación, vemos que está formando lo que es la dentina. ¿Sí? Entonces, tener presente esto, nosotros estamos trabajando o estamos analizando un tejido vivo con capacidad de respuesta y de reacción, ¿sí? Entonces es importante tener presente qué estructuras o cómo están configuradas estas estructuras. Vemos en la imagen, en la diapositiva anterior nomás, por favor. En la imagen a mayor aumento que estaba a la derecha, nosotros podríamos apreciar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, el hueso alveolar. Fíjense que se ve un color más violeta, más basófilo, ¿sí? Con los osteocitos en su interior, en sus lagunas. Fíjense que a partir de esas lagunas hay veces que podemos ver que ese hueso no es una superficie regular como lo es el cemento y la dentina, entonces por eso ustedes pueden ver mediante esa característica cuál se trata de tejido óseo y cuál es tejido dentario, ¿sí? Vemos también eh, la presencia de osteoblastos en la superficie, es decir, las células que son capaces de generar nuevo hueso, ¿sí? Y también hay presencia de osteoclastos, es decir, células que son capaces de reabsorber hueso, ¿sí? Entonces, como estos todos sufren procesos de adaptación, ¿sí? Se generan neoformación de hueso, reabsorción de hueso, de acuerdo a las presiones que va sufriendo la pieza dentaria o a procesos inflamatorios patológicos que se puedan desencadenar en esto, ¿sí? Mediante este fundamento de absorción perdón, de formación y de reabsorción ósea, es que se hacen las modificaciones a nivel, por medio de los tratamientos de ortodoncia, ¿sí? Generando presión de un lado, van a generar reabsorción del hueso en esa zona, y en las zonas donde se genera menor presión, donde hay alivio, se va a generar neoformación de hueso, ¿sí? Va a haber síntesis de opioides. ¿Está? Luego en el centro vemos lo que es tejido conectivo laxo, donde vemos los componentes del tejido conjuntivo. Vamos a ver fibras de colágeno, vamos a ver fibrocitos, fibroblastos, células mesenquimáticas indiferenciadas, algunos restos epiteliales de málases que son de la formación de la especie dentaria, que son importantes luego para el- cuando se desencadenan algunas patologías que derivan de estas células epiteliales. Podemos ver también vasos sanguíneos, que son los que van a generar, digamos, la nutrición de todo este tejido, ¿sí? Y a partir de los cuales se van a desencadenar las respuestas inflamatorias. Y hacia el otro extremo vemos lo que es el cemento, ¿sí? Que este cemento vamos a ver luego que se puede determinar que sea un cemento celular y un cemento acelular.
y internamente vamos a ver lo que es después luego la dentina. ¿Sí? Pero en esta capa solamente vemos cemento que se da como una línea de aposición, ¿sí? Como la corteza de los árboles crecen por aposición. ¿Sí? Bueno, ahora sí, continuamos. En cuanto al cemento, sigue un recuerdo de la histología. Vamos a ver que tenemos un cemento primero afibrilar en el cuello del diente y luego ya vamos a tener un cemento fibrilar que este puede ser de tipo acelular, es decir, sin células, ¿sí? Que este se forma antes de la erupción de las piezas dentarias. Luego ya las células, los cementoblastos van a quedar en el tercio medio y apical de estas piezas dentarias y entonces va a constituir lo que se denomina el cemento secundario celular, que es el que se va a formar a partir de la entrada en erupción, ¿sí? De esta pieza dentaria y cuando empieza a tener contacto este, con las estructuras antagonistas, ¿sí? Esto que permite el cemento dar características. Este cemento acelular tiene una formación, digamos, más lenta, no tiene, digamos, capacidad de respuesta inflamatoria más que la eliminación cuando se forman las caries o cuando se forman lesiones sobre esta superficie. Tiene fibras de Sharpey que están totalmente mineralizadas. Las fibras de Sharpey, acuérdense que son las que van del cemento hacia el hueso, ¿sí? Y eh, en cuanto al cemento celular, ¿sí? Al tener las células tiene esta capacidad de adaptación. Entonces, al generarse mayor presión en la superficie oclusal, es decir, contacto repetido, por ejemplo, en los pacientes bruxómanos, eso van a ver mucho, muchas veces en los ápices de las piezas dentarias van a ver una formación prominente de tejido cementario, que en algunos casos ya patológicos se denomina hipercementosis, ¿sí? Que son reacciones adaptativas a el trauma oclusal que está sufriendo esta pieza dentaria, ¿sí? De esa forma compensa la pérdida de esmalte en la superficie oclusal mediante la formación de tejido cementario en el extremo apical. Nosotros podemos ver ahí en la imagen, acuérdense como estos son preparados por desgaste, ¿sí? No son preparados por descalcificación. Vemos el tejido mineralizado y los espacios negros son los lugares donde estaban alojados los cementocitos. Entonces, quedarían los lugares que se denominan cementoplastos. Sí, pero esto es recuerdo de histología para que tengan presente. ¿Sí? Y el crecimiento es aposicional. Bien. En cuanto a las funciones del cemento, eh, sirven para el anclaje de las fibras periodontales, ¿sí? Regula también el ancho de este ligamento periodontal. En realidad, regular el ancho va a estar condicionado por el tejido vivo. El tejido vivo va a ser el tejido, el periodonto, ¿sí? El ligamento periodontal. Y las células, los cementocitos, simplemente van a mantener este ligamento, este cemento dentario y, bueno, reaccionar en su superficie de acuerdo a las presiones que sufran, ¿sí? Por otro lado, también van a transmitir las fuerzas oclusales a la membrana, hablamos del tejido periodontal, y tienen la capacidad de reparar la superficie radicular y compensar el desgaste por atrición, que es lo que le estaba comentando con anterioridad. ¿La que sí? En cuanto al ligamento periodontal, sí, creo que sería un poquito, pero bueno, vemos acá estas características que le dije, como es un tejido conectivo, en este caso fibroso. Nosotros en esta imagen que tenemos, fíjense que estamos viendo un preparado por tinción con hematoxilina eosina. Las fibras colágenas que van a constituir hasta el ligamento periodontal se tiñen de un color rosado. Estos haces, estos hilos, sí podemos ver que se distribuyen en la matriz del ligamento periodontal, pero no lo podemos distinguir mucho de de lo que serían el citoplasma de las otras células, y entonces de ese modo por ahí se pierde. Nosotros podemos utilizar tinciones especiales como la coloración de Mason o la de Mallory para teñir específicamente el ligamento periodontal. En cuanto a las fibras, ¿sí? Nosotros vamos a ver, bueno, ya las van a conocer en cuanto a la clasificación, van a depender de acuerdo
a la ubicación y la relación de la dirección que tienen las fibras del hueso hacia el diente. Las podemos clasificar en las crestodentales, que van de la cresta ósea, ¿sí?, hacia la superficie dental. Luego tenemos luego las fibras horizontales, ¿sí?, que van en sentido, como su nombre lo indica, horizontal del hueso al diente. Vamos a tener fibras que son oblicuas, tanto de modo ascendente como descendentes, ¿sí?, que son las ahí las que está marcando la doctora en color verde. Y luego vamos a tener crestas apicales, ¿sí? En las piezas que son multirradiculares vamos a tener también fibras que son de disposición interradicular, eh, para soportar las tensiones que se generan en esta zona, ¿sí? Recuerden que estas fibras generalmente, principalmente son fibras de colágeno, pero también dentro del tejido periodontal vamos a tener en menor cantidad menor medida vamos a tener fibras Sí. elásticas y reticulares, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo son diferentes, vemos una coloración de Mallory, que en azul las fibras oblicuas, vemos las fibras de Black, que están en el extremo apical del periodonto, vemos fibras horizontales con hematoxilina de eosina, fibras de Sharpey, cómo se distribuyen, fíjense la inserción en el hueso, es decir, que se meten dentro del hueso, ¿sí?, y quedan ahí retenidas por el proceso de calcificación y se extienden luego hasta el otro extremo que están en el cemento dental, ¿sí? Y en la última diapositiva de abajo, la disposición de las fibras interradiculares. Perdón. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Vamos así rápido porque que no nos extendamos. Bueno, Les pues pido por favor que cierren sus micrófonos porque se escuchan conversaciones y ruidos. Sí, sí, bien. continúa. Entonces, hueso alveolar, recuerden simplemente que es un tejido conectivo, pero que su matriz está mineralizada, ¿sí? Entonces, tenemos fibras de colágeno, generalmente la mayoría en su tipo 1, ¿sí? Y en donde el 80% de este componente mineral está mineralizado, ¿sí? Entonces, la capacidad de respuesta a los procesos inflamatorios no van a estar dados en sí por el componente orgánico, sino por el tejido conectivo que está circundando, ¿sí? Si se sufren procesos inflamatorios, aumenta el medio ácido, van a desencadenarse reabsorciones óseas, ¿sí?, sumado a la actividad de las células, porque por ahí se activan los osteoclastos y empiezan a degradar esta matriz inorgánica, ¿sí?, produciendo reabsorciones del tejido alveolar. Bueno, recordar, sí, está, perfecto. En esta imagen acá lo que tienen que tener en cuenta es que el hueso tiene una porción compacta, ¿sí?, y una porción alveolar, ¿sí?, o trabecular interna. El hueso compacto, si ustedes recuerdan, es denso, se dan a posiciones y veíamos el sistema haversiano, ¿sí? Eh, es mucho, soporta más las tensiones en sentido perpendicular. Y luego tenemos el hueso alveolar, ¿sí?, que tienen las cavidades medulares, donde tenemos una médula de tipo roja con capacidad de formación de vasos sanguíneos y de respuestas inflamatorias a partir de este mismo hueso. A su vez, recordar que los procesos inflamatorios, las trabéculas, nosotros tenemos que están en las vertientes, digamos, vestibular y palatina de las piezas dentarias, pero también vamos a tener presencia de hueso alveolar interradicular, ¿sí?, o interdentario, ¿sí?, y en donde pueden apreciar que la formación de cavidades o que no es regular el hueso cortical que está interdentalmente o interradicularmente, lo que le va a permitir una capacidad de respuesta o de reacción más específica, ¿sí?, está en una mejor comunicación con este tejido periodontal, ¿sí? Es un poquito menos denso este hueso compacto, a diferencia del hueso compacto, ¿sí?, o de la lámina dura, que está en las vertientes externas, es decir, hacia vestibular o palatino de las piezas dentarias, ¿sí? Bueno, bueno, Doc, acá le dejo, no sé si quiere hacer algunos comentarios o algo. No, vamos a seguir porque si no, no.
nos demoramos más. Em, bueno, brevemente, ya en la clase pasada la doctora Glasser les ha comentado de que actualmente se utiliza una clasificación que surgió de una reunión de expertos en el 2017 sobre enfermedades gingivales y periodontales y quedó en desuso la clasificación que estaba vigente del 99, eh, que es esta que están viendo ustedes acá, em, en las que agrupan, en realidad no hay algunas diferencias, pero son similares ambas clasificaciones, este, en donde se agrupaban a las enfermedades gingivales y periodontales en asociadas o no inducidas o no a placas, y también se tenía en cuenta eh, otras situaciones concomitantes que podrían estar presentes, como enfermedades sistémicas, enfermedades o discrasias sanguíneas, el efecto de fármacos, en las no gingivales, las de origen bacteriano o infecciosas en general, bacteriano, viral, micóticos de origen genético, pero que básicamente eh, tanto en una u otra clasificación, siempre deben tener en cuenta que hay una multifactorialidad. Si bien una causa puede estar presente desde el inicio, es muy común de que se sumen o que esa primera situación inicial favorezca eh, el, el efecto, diríamos, de otras circunstancias concomitantes. Entonces, yo puedo tener una enfermedad gingival o periodontal que se inicie, por ejemplo, por un agrandamiento fibroso de tipo hormonal, pero que secundariamente con el tiempo, y si se le suman otros factores como mala higiene o alguna otra circunstancia, puede terminar siendo también presentando un cuadro inflamatorio en que ambas causas o etiologías se suman. En esta clasificación también estaban incluidas las periodontitis en localizadas, agresivas. Esto ustedes ya lo vieron, así que no quiero entrar otra vez a repetir lo mismo. Las formas de enfermedades periodontales necrotizantes asociadas o no a cuadros de inmunosupresión, una forma particular de enfermedades del periodonto en donde teníamos los diferentes tipos de abscesos, y ahora ya sabemos y conocemos cuál es el concepto de absceso, así que supongo yo lo van a entender mejor. ¿Eh? Periodontitis asociadas a lesiones endodónticas que en esta charla no la vamos a tratar porque son las periodontitis generalmente apicales, secundarias a patología de origen pulpar, y otras afecciones o malformaciones adquiridas del desarrollo que pueden, diríamos, favorecer o ser el puntapié inicial para que o punto de partida de un proceso inflamatorio gingival. Por ejemplo, malposiciones dentarias, trauma oclusal, que predisponen a la que secundariamente aparezcan cambios inflamatorios. Resumidamente, y esto también seguramente lo ha mencionado la doctora Glasser, ¿qué tiene de diferente la nueva clasificación del 2017? Reconoce o simplifica, diríamos, la clasificación en aquellos asociados o no a placa bacteriana, es decir, simplifica la definición de gingivitis agrupándolas en dos categorías: las inducidas por biofilm de placa bacteriana y las no inducidas. Aparte, incorpora el concepto que antes no estaba contemplado en la vieja clasificación de definir salud de los tejidos gingivales y periodontales, es decir, establece qué parámetros deben tenerse en cuenta para reconocer un estado de salud. Y la particularidad que tiene es que en esta definición de estado de salud gingival contempla tanto la salud del tejido gingival y periodontal en condiciones de normalidad,
de salud propiamente dicha, y también estados de estabilidad o de salud gingival en periodontos reducidos, es decir, en aquellas gingivas y tejido periodontal que se ha recuperado de un proceso inflamatorio previo, gingival o periodontal, y que ha alcanzado un nuevo, diríamos, estado de normalidad, que si bien no tiene las características de un periodonto intacto, original, o de una encía original normal, eh, diríamos, ha superado un cuadro inflamatorio y ha llegado a un nuevo estado de normalidad. Esa es una de las principales diferencias con la clasificación anterior. Entonces, define la salud periodontal a nivel localizado o a nivel de la boca completa en categorías controlado o estable, ya sea en remisión cuando hay, diríamos, retroceso de un proceso inflamatorio gingival, o cuando hay realmente un cuadro inflamatorio presente y permite entonces tener esos parámetros, diríamos, para encasillarlos en cualquiera de estos estadios clínicos. Menciona también esto de salud prístina versus salud clínica, refiriéndose a la prístina, al estado normal, original de la encía o del periodonto, que es muy poco frecuente, porque una vez que ya hubo erupción dentaria, en algún momento y en alguna circunstancia y en algún pequeño sitio puede seguramente estar presente un pequeño cambio inflamatorio. Y versus el concepto de salud clínica, en la cual no hay sintomatología y que decíamos, o puede tener la apariencia de una encía y un periodonto normal, o puede ser un cuadro de un periodonto reducido, es decir, un periodonto que ha superado un proceso inflamatorio previo y que llega a estar otra vez en un equilibrio con el medio. ¿Y cuáles son estos parámetros que establecieron en este consenso? El de salud gingival clínica definida como menos de un 10% de localizaciones en el examen clínico y en el sondaje, menos de un 10% de sangrado al sondaje y profundidades de sondaje igual o menores de 3 milímetros. Puede haber un periodonto intacto que no tiene pérdida de inserción, y puede haber un periodonto reducido, como decíamos, que presenta una pérdida de inserción evidente, pero que no presenta sintomatología inflamatoria. La periodontitis exitosamente tratada es la nueva, diríamos, definición de esa salud en un periodonto reducido. Y ahí establecen que los valores de sondaje en esa situación no deben superar los 4 milímetros, ¿m? Aceptando el concepto de bolsa cerrada. Eh, en ninguna de las localizaciones en que se realiza el sondaje, estas medidas de 4 milímetros debe ser superada, ¿sí? Bueno, entonces, en la clasificación nueva, esto ya lo vieron también, tenemos contemplado la definición de salud periodontal y salud gingival, las gingivitis inducidas por biofil, las gingivitis no inducidas por biofil, los factores predisponentes, que acá, fíjense, mencionan factores predisponentes, pero cualquiera de estos factores puede influir en cualquiera de estos estados, no lo da como una entidad separada, como lo hacía la otra clasificación, lo mismo que los factores modificantes, donde está el tabaquismo, enfermedades sistémicas como la diabetes, la ingesta de fármacos, trastornos hormonales. Entonces, eh, eh, esa sería, creo, los principales cambios o los principales ítems que tiene en cuenta esta nueva clasificación, que ya no es tan nueva porque fue hecha en el 2017, pero que simplificó un poco la larga lista de entidades que estaban enumeradas en la clasificación anterior.
hasta acá tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta con respecto a la clasificación o alguna de las definiciones, sobre todo de salud gingival o periodontal o del periodonto reducido? ¿Hay alguna duda? Yo no lo estoy viendo en la pantalla, pero pueden utilizar el micrófono. Doctora, siga. ¿Sigo nomás? Bueno, entonces, yo más que nada quiero mostrarles ahora cuáles son las alteraciones histológicas que vamos a ver en las enfermedades gingivales y periodontales y que son justamente responsables de la signosintomatología que han hablado en la clase anterior la doctora Glasser. Me voy a detener más en eso para no demorarnos tanto. Em, entonces, cuando hablamos de enfermedad gingival, hablamos de un conjunto de entidades que se instalan en la encía y en la que no hay compromiso del periodonto de inserción, ¿sí? Eso es el primer concepto, diríamos, importante a tener en cuenta. Esto ustedes ya lo vieron también en la clase anterior, cómo es la clínica, puede haber o no sangrado, la encía generalmente puede adoptar una coloración rojiza, la extensión y el grado de compromiso va a ser variable y va a depender de la gravedad del cuadro. No hay signos radiológicos de compromiso óseo porque decimos que justamente no hay compromiso del periodonto de inserción. ¿M? Es la más frecuente, enfermedad gingival, es la de más frecuente presentación y esto ya también los vieron, existen factores predisponentes, el más, el implicado, el responsable inicial siempre es la presencia de placa, pero existen otros factores que suman, diríamos, elementos para que el cuadro se instale. Esto no voy a detenerme mucho. Existen factores extrínsecos o concomitantes que pueden agravar el cuadro que decíamos, factores hormonales o endocrinos, alteraciones nutricionales, deficiencias vitamínicas, determinados fármacos, estrés, trastornos hereditarios, predisposición hereditaria a presencia de afecciones gingivales, enfermedades hematológicas. Siempre acuérdense, y acá aplicando el concepto ya cuando que veíamos también en inflamación, siempre el cuadro resultante aparece en función de los mecanismos de resistencia y los mecanismos de daño, diríamos así, presentes en la interacción de los distintos factores. ¿Eh? Acuérdense que había factores locales y generales que permitían la indemnidad o mantienen la indemnidad de estos tejidos tanto blandos como duros. Tanto la indemnidad del epitelio, la presencia de fluido gingival, el efecto de la saliva, de arrastre mecánico con sus distintos componentes antibacterianos, el estado de el estatus inmunológico que tenga el huésped o el paciente, factores sistémicos que puedan hacer variar en más o en menos el tipo de respuesta ante una agresión. Todo esto va a inclinar la balanza hacia uno u otro lado y va a determinar la gravedad del daño tisular presente. Clínicamente puede ser, fíjense, lo podemos denominar como leves o ligeras, moderadas o severas, dependiendo de la intensidad de los cambios que nosotros percibamos clínicamente. También, dependiendo de la localización topográfica, podemos ver compromiso nada más que de la encía gingival o exclusivamente de la encía de la papila, o puede haber una extensión de compromiso comprometiendo encía marginal y papilar, o puede adoptar una forma localizada o circunscripta, como vamos a ver en algunos ejemplos. Este esquemita siempre lo mostramos para esquematizar los cambios que se van produciendo desde el punto de vista histológico
en los tejidos gingivales. Hoy el doctor les describió detalladamente las diferentes zonas y las diferencias histológicas que teníamos en la encía normal y cuando se instala un proceso inflamatorio a nivel gingival, podemos dividir, pero nada más que para describirlo, porque esto es un proceso que es continuo, que puede progresar dependiendo de la intensidad del daño y de la capacidad de respuesta del huésped, podrá progresar o no a estas distintas etapas, una lesión inicial, primero una etapa subclínica en la que clínicamente a veces no podemos notar cambios, pero a nivel histológico podemos ver cierta movilización de células o cierta vasodilatación en el corion de la encía, que sería una etapa preclínica en las primeras 24 horas, después una lesión inicial que se instala a los 2 o 4 días, en donde vamos a ver sobre todo los principales cambios a nivel de la vertiente interna del surco gingival, en donde si bien no va a haber muchos cambios desde el punto de vista morfológico en el epitelio, sí vamos a notar ya inicio de movilización de células. Acá vamos a tener que empezar a aplicar todo lo que leímos en inflamación. ¿eh? Van a empezar a notar los primeros cambios vasculares de un proceso inflamatorio y las primeras indicios los primeros indicios de movilización celular hacia la zona del epitelio, pero siempre conservándose la indemnidad de esta zona del epitelio de unión. Va a haber un aumento del fluido del líquido crevicular en el fondo del surco gingival. Y a medida que transcurre el tiempo y el proceso progresa y persisten las causas que lo están provocando, empezaremos a ver mayores cambios a nivel de este epitelio que decíamos inicialmente es un epitelio más delgado, que no tiene estas crestas papilares que vemos en la vertiente externa. Fíjense que cuando el cuadro se va instalando, vamos a empezar a ver ya, aparte de la mayor proporción de movilización de células, de cambios vasculares como edema y vasodilatación, también cambios a nivel del epitelio con modificaciones en cuanto a su espesor, cambios de tipo hiperplásico, mayor inducción de proliferación de células, porque es una manera de responder este epitelio para defenderse, diríamos mejor, a la presencia de una agresión. Esto ahora lo vamos a ver inclusive en los preparados histológicos. Fíjense que en una lesión establecida, a las 2 o 3 semanas, estos cambios son mucho más notorios y acá estamos, diríamos, en el límite, si este proceso continúa, en que comiencen el proceso mismo inflamatorio presente en esta zona comienza a afectar la unión en el fondo del surco gingival y comience a haber compromiso del el sitio de inserción y esta gingivitis se termine transformando en un proceso periodontal. Es decir, que el proceso periodontal siempre va precedido o tiene como condición previa el antecedente de que hubo una enfermedad gingival. ¿Y qué significa también esto? De que en realidad se trata todo de un mismo proceso en el cual si en su evolución natural y si no hay algo que interrumpa o detenga la evolución natural de la enfermedad, esta enfermedad gingival va a terminar siendo una enfermedad gingivo-periodontal, ¿sí? Bueno, esto es nada más que un resumen de lo que estábamos viendo en cuanto a los cambios clínicos, que ese edema, vasodilatación, va a producir esos cambios clínicos que nosotros vivimos al observar y examinar la encía, con el eritema, la pérdida del puntillado normal de piel de naranja, mayor tumefacción, mayor dureza a la palpación, mayor consistencia, diríamos, de la encía y tendencia al sangrado cuando yo hago la
la inspección con el instrumento, con la sonda. Entonces, este es un preparado de una encía en los que hoy les comentaba, tenemos que tener en cuenta y tiene que estar, eh, diríamos, detallado en el protocolo que acompaña el material de biopsia de qué sitio se tomó para quien el que interprete estos cambios en esta encía realmente pueda valorar y poder interpretar correctamente estos cambios presentes. Entonces, tratando de orientarnos, esta encía, esto que estoy señalando acá sería la vertiente interna del surco gingival. ¿Mm? Perdón, estoy señalando mal. Esto es la vertiente interna del surco gingival y esta es la vertiente externa del surco gingival, de la encía, perdón, de la encía ya. Y fíjense que decíamos que normalmente esta vertiente interna suele presentarse cuando la encía no está inflamada como un epitelio estratificado, lineal, sin estas proyecciones de papilas, como estamos viendo acá. También otra cosa que llama ya la atención, mirando panorámicamente esta histología, es que hay un aumento de la celularidad en el corion. Entonces, se ven cambios de tipo proliferativo, a esto es lo que llamábamos cuando hablábamos de mecanismos adaptativos celulares, cambios de tipo hiperplásico en respuesta al proceso inflamatorio que está en el lugar y en respuesta a la agresión que está llegando desde el surco gingival. Y también estamos viendo un aumento de la celularidad, un cambio a nivel vascular con vasos dilatados y todo lo que ustedes pueden ver como espacios claros, salvo esto que es donde se rompió nomás el preparado, corresponde a las zonas de edema. O sea, estamos viendo todos los cambios que describimos y que estudiamos cuando vimos inflamación. ¿Mm? Generalmente estas muestras vienen fragmentadas, entonces hay que ir armando el rompecabezas. Entonces, fíjense, acá tenemos otros fragmentos donde se ve perfectamente estos cambios hiperplásicos del epitelio, donde el epitelio está como engrosado, con elongación de las papilas. ¿M? El tejido conectivo que está por debajo está edematoso, tiene focos de hemorragia porque hay vasodilatación y hay mayor fragilidad capilar. Acá también vemos los mismos cambios e incluso fíjense que hay zonas que alternan estos cambios hiperplásicos con zonas donde hay solución de continuidad, es decir, hay interrupción del epitelio y exposición del conectivo que corresponde a lo que histológicamente se denomina zonas de ulceración o zonas de erosión, donde se pierden los estratos superficiales, que acá lo vemos a mayor aumento. Cambios hiperplásicos, esto que le estoy señalando, áreas de erosión del epitelio en la superficie, presencia de infiltrado inflamatorio, edema. ¿eh? Todos estos cambios están presentes sobre todo en una gingivitis a nivel de la pared interna, es decir, a nivel del surco, del epitelio que reviste el surco gingival. Si vemos y si nos vamos hacia la vertiente externa, acá vamos a poder observar, aparte de esos cambios hiperplásicos, fíjense un aumento de la paraqueratinización en la superficie y ya a simple vista ustedes pueden ver todo este puntillado que es la migración de las células inflamatorias que están presentes acá en el corion, que invaden el epitelio y provocan este edema intercelular. Pueden ver que se puede observar la separación que hay entre célula y célula en el epitelio porque se produce edema intercelular. A esto es lo que se denomina, en la terminología microscópica, es a lo que denominamos esponjiosis.
Entonces siempre la espongiosis suele ir acompañada justamente de migración de células inflamatorias, que es lo que llamamos exocitosis, ¿sí? Esto corresponde entonces a la pared externa de la encía, a la vertiente externa de la encía. Acá lo ven a mayor aumento, mucho mejor. La parte del estrato basal del epitelio con el edema intercelular, la migración de las células inflamatorias entre las células epiteliales, la presencia de infiltrado inflamatorio a nivel de el tejido conectivo y la vasodilatación y el edema. ¿Está? Acá lo ven en mayor aumento en el epitelio, el edema intercelular o espongiosis y la exocitosis de leucocitos polimorfonucleares. Existen entidades particulares que también o que tienen denominaciones particulares de gingivitis, como este ejemplo que les pusimos acá, que es un compromiso de la encía en una gingivitis provocada por el líquen plano oral, ¿m? Y que generalmente se las reconoce bajo la denominación de gingivitis descamativa y que presentan algunas particularidades. ¿eh? En este caso del líquen rojo plano lo podemos reconocer porque ese infiltrado inflamatorio que mencionamos adopta una disposición particular. Después vamos a ver más en detalle el líquen, pero es un ejemplo de gingivitis también eh, eh, específica, diríamos así, en este caso, en el que el infiltrado que mencionábamos adopta este aspecto de infiltrado en banda en íntimo contacto con el epitelio y provoca tanto daño en la basal del epitelio que el epitelio termina despegándose. Y esto provoca justamente la aparición de ampollas o de pequeñas vesículas, y por eso de ahí el nombre de gingivitis descamativa. Y esto puede dar lugar a ulceraciones en la encía o a erosiones en la encía por justamente el daño que provoca el infiltrado en el epitelio. ¿m? Decíamos que hay otros agrandamientos gingivales que a veces no son provocados por mecanismos inflamatorios, sino por cambios hormonales como la gingivitis presente en adolescentes, en determinadas circunstancias, por ejemplo, de cambios cíclicos en el ciclo menstrual, en la pubertad, en el embarazo, en el cual, fíjense que en la histología la imagen es totalmente diferente a la que veíamos en la gingivitis marginal crónica, en que el punto inicial o el punto de partida del proceso, decíamos, era la placa bacteriana. Entonces, generalmente y siempre y cuando no haya una complicación infecciosa agregada a esto, que suele ser lo frecuente, nosotros vamos a ver un agrandamiento gingival en la que ese agrandamiento está producido nada más que por cambios hiperplásicos en el epitelio y por aumento del componente de tejido conectivo en el corion, nada más. Pero es muy frecuente que si bien esto puede ser inicialmente el punto de partida del agrandamiento gingival, esta situación favorezca a la acumulación de placa o al traumatismo, a microtraumatismo o a cualquier otro factor irritativo que haga que sobreagregado a esto aparezca fenómenos de tipo inflamatorio. ¿eh? O sea, no estamos exentos de que veamos acá fenómenos inflamatorios. Lo mismo pasa en la gingivitis del embarazo, en las que, fíjense, o puede adoptar un aspecto con un compromiso generalizado en la encía, o puede adoptar o presentarse como un compromiso focal localizado en un sector de la encía, y eso es lo que se denomina o se lo reconoce como granuloma piógeno del embarazo, o granuloma inflamatorio. Todos son respuestas exageradas dadas en estas circunstancias particulares en las que hay
cambios sistémicos de estímulo hormonal al que se le puede agregar también después, decíamos, factores de tipo infeccioso y que provocan entonces una respuesta exagerada del tejido con estos agrandamientos gingivales que pueden ser, les decía, generalizados o focalizados como en este caso. Esta es la histología esto es muy frecuente de ver en la clínica y en la consulta odontológica, así que lo van a ver con frecuencia, no solamente en adolescentes y en embarazadas, sino también en niños, en los que hay estas masas focalizadas de crecimiento en la encía, que si uno lo ve en la histología, van a ver que se trata nada más que de tejido inflamatorio, de tejido de granulación. Este es el mejor ejemplo, diríamos, si tenemos que buscar un ejemplo en boca de un tejido de granulación, de un proceso inflamatorio crónico, el épulis, como que se lo denomina clínicamente, o granuloma telangiectásico, es el mejor ejemplo para representarlo. Y entonces, fíjense, hay cambios hiperplásicos en el epitelio, puede haber áreas de erosión y ulceración. Si esta masa, al estar expuesta a la cavidad oral, muchas veces sufre traumatismo y es una masa de tejido blando, frágil, de fácil sangrado, edematoso, porque justamente está formado por tejido de granulación. Y con el corio vamos a reconocer todos los componentes de ese tejido de granulación, ¿sí? Doc, una aclaración Sí. para complementar nomás. La idea, chicos, con todo esto que ustedes están viendo es que puedan interpretar, digamos, estos cambios o manifestaciones orales en su traducción histológica. ¿Por qué? Porque nosotros esa inflamación, ese edema, lo vemos histológicamente como los espacios entre las células, como pueden estar viendo acá en el preparado. ¿Sí? El color azulado por ahí o un rojizo más azulado también se da, por un lado, por el aumento, digamos, de los eritrocitos en la zona, ¿sí? Por la neoformación vascular, y el color azulado lo va a dar el infiltrado mononuclear en Ujú. este caso, ¿sí? Pero siempre cada una de las patologías o las entidades que estamos viendo ahora, es importante que lo puedan apreciar para imaginarse cuando vean al paciente qué es lo que está sucediendo en esa encía, qué es lo que está sucediendo en ese tejido conjuntivo, ¿sí? Cómo son las células, cómo se comportan, y entonces en base a eso poder instaurar luego, el día de mañana después, un tratamiento adecuado. Entonces, cada entidad por ahí tiene sus características, entonces le va a permitir a ustedes, al conocer cómo está conformado esa patología, actuar de una forma más idónea y modulando estos procesos inflamatorios, que en este caso, como estamos viendo y les comentaba la doctora, se trata de un ejemplo, un proceso inflamatorio de tipo crónico. Ujú. Eh, Eso nomás, no sé, Doc, si... Sí, entonces fíjense que acá vemos lo que ya habíamos descrito de todos los componentes de un tejido a ver si hay una de mayor aumento, de granulación, los vasos de neoformación, que son de luces bien amplias, con un endotelio prominente, que tienen nada más que una membrana basal, por eso son tan permeables, y por eso hay tanto edema en el intersticio. Fíjense lo que les decía el doctor, que el principal componente celular que vemos en el intersticio es de tipo mononuclear. Eso no significa que no pueda encontrar, como le estoy señalando acá, algunos leucocitos polimorfonucleares, pero lo que predominan es el componente inflamatorio crónico, porque decíamos justamente que el tejido de granulación es el exponente histológico de un proceso inflamatorio crónico inespecífico. Acá lo ven bien en detalle. Y por eso esta masa es clínicamente una masa rojiza, blanda, fácilmente sangrante cuando uno lo toca con un instrumento o lo roza y que sangra fácilmente al mínimo traumatismo. Bueno, y hay otra forma, diríamos, de responder también en forma de un proceso inflamatorio crónico, muchas veces
dando una masa de tejido de granulación que presenta la particularidad de tener, además del tejido de granulación, a veces células gigantes de tipo multinucleadas. Todo eso producido por el tipo de mediador que está involucrado en el proceso. Y esto es lo que se llama granuloma inflamatorio reparativo periférico de células gigantes o épulis de células gigantes, que también presenta a veces una clínica similar al granuloma telangiectásico. A veces suele tener una localización, diríamos, más frecuente en el maxilar inferior, en las zonas de los premolares o primer molar o en zonas edéntulas. Eh, no se sabe bien si existe cierta predisposición en algunos individuos en responder de esta manera ante una agresión irritativa y formar un tejido de granulación. Bueno, pero ténganlo presente porque también es de frecuente presentación en la consulta odontológica. No tiene la apariencia tan rojiza y tan, diríamos, eh, 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 edematosa quizá que el granuloma telangiectásico, pero como muchas veces también se traumatiza, tiene muchas veces sectores en que el proceso inflamatorio crónico sufre reagudizaciones y entonces en la superficie vemos tejido de granulación idéntico al granuloma piógeno y a veces en la base, porque son lesiones que son sésiles generalmente, o sea, tienen bases de implantación amplias en la mucosa, en la base suelen ser un poquito más firmes porque ese tejido de granulaciones, como lleva tiempo de evolución, se va organizando y es como más fibroso y por lo tanto un poco más firme que lo que puede estar expuesto más al traumatismo, en donde vamos a ver un tejido de granulación convencional. Y entonces presenta la particularidad, fíjense, en la histología de estos cambios hiperplásicos, como veíamos hoy, en el epitelio por la irritación y un tejido fibroso y tejido de granulación a nivel del corium, que presenta la particularidad de eh, eh, estar además integrado por estas células gigantes multinucleadas, que no son nada más que macrófagos. Este es uno de los ejemplos que también podemos encontrar en cavidad oral de macrófagos modificados. Son células tipo Langhans, o macrófagos modificados, inducidos, su aparición está inducida por el tipo de mediador químico que interviene en el proceso en sí. Generalmente son las interleuquinas 1, las interleuquinas 6, y este macrófago a veces tiene la particularidad de provocar reabsorción de la cortical ósea, en la superficie. Pero siempre tengan en cuenta que esta lesión nunca compromete el hueso en sí, es decir, el, el espesor o el tejido esponjoso del hueso. Si hay compromiso óseo, siempre es superficial. Y les recalco esto porque hay una entidad que es igual desde el punto de vista histológico, que se llama granuloma central, el que está presente sí como una lesión intraósea y que tiene características ya de una lesión neoplásica que afecta al hueso. Entonces, si ustedes otra vez en el protocolo en donde ustedes que acompaña la muestra que ustedes tomaron, no realizan una descripción de las características clínicas que tiene esta lesión, de que es superficial, de que está localizado en la encía, de que tiene ese aspecto mamelonado, de base de implantación amplia, que a veces tienen el antecedente incluso de que hubo una extracción dentaria previa o algún tipo de intervención en el lugar, y que radiográficamente ustedes ven que no hay compromiso óseo. El que interpreta también la biopsia puede estar ante la disyuntiva de que si se trata de un granuloma periférico de célula gigante o que se trata de una lesión central de célula gigante y que tienen connotaciones pronósticas y de tratamiento totalmente distintas.
¿eh? Estos son ejemplos, entonces fíjense, para que vayamos retomando algunas cosas que ya vimos con anterioridad en cuanto a la toma de muestra, en cuanto a los datos que tienen que constar siempre en el protocolo, la importancia de un buen examen de la lesión, de una buena descripción en la historia clínica, en la ficha del examen estomatológico, en la descripción de las imágenes radiológicas, para que todo eso sume a la hora de que si ustedes deciden o necesitan después confirmar con un diagnóstico histológico, la interpretación de los hallazgos sea correcta, ¿sí? Y este ejemplo, este es un ejemplo de una lesión de tipo reactiva o pseudotumoral que ya la hemos visto también con anterioridad, ¿eh? Bueno, es un ejemplo entonces de lesión reactiva en el caso de la gingivitis. Muchas veces estamos frente a esto que también se llama epulifibroso o fibroma gingival, ¿ven? Que también es una forma localizada de agrandamiento gingival, que fíjense, histológicamente no difiere de la imagen que les mostré de agrandamientos gingivales hereditarios o por trastornos hormonales, pero el que ustedes tengan en cuenta que en el examen estomatológico, esto lo ven como una lesión circunscripta, localizada en un sector de la mucosa y lo describan semiológicamente, va a inclinar o va a ayudar a que le pongamos nombre y apellido a la lesión y lo denominemos epulifibroso o fibroma gingival, ¿sí? Se dan cuenta que muchas de estas entidades entonces tienen a veces mucha similitud desde el punto de vista de los cambios histológicos que vemos, ¿eh? Y es la clínica, es la radiología, es la forma de presentación, son los antecedentes del paciente los que van permitiendo llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? Bueno. Acá hay otro ejemplo de agrandamiento gingival en el caso de una enfermedad hematológica. Esto tiene que ser siempre un signo de alarma cuando ustedes ven un agrandamiento gingival generalizado en un paciente joven, en un paciente que les relata que tiene sangrado espontáneo o al mínimo traumatismo o al cepillado. Este es un paciente que hemos visto con el doctor, justamente una paciente joven que consultó por el agrandamiento gingival y que gracias a Dios se biopsió y fue la primer manifestación de una leucemia que todavía era subclínica, no tenía otro tipo de manifestación que llamara la atención. Se biopsió y como pueden ver, lo que llama ya la atención a nivel del tejido conectivo es la gran celularidad que está. Muchas veces con las técnicas convencionales histológicas podemos inferir de que se pueda tratar de un cuadro hematológico, pero acá es donde vamos a recurrir a técnicas complementarias que también vimos a principio de año, que van a ir permitiendo identificar qué tipo de población celular es la que está presente aquí y de qué subtipo de población celular está presente aquí y va a permitir eh, ir agregando todos los otros análisis complementarios para llegar definitivamente a un diagnóstico. Esta paciente era portadora de una leucemia mieloide aguda, después le perdimos el rastro, fue derivada al servicio de hematología del hospital, creo que del Hospital Vidal, y fíjense lo importante que el primer síntoma que apareció fue el agrandamiento gingival, y la consulta de ella por el sangrado frecuente de la encía. También teníamos las enfermedades gingivales modificadas por medicamentos, anticonceptivos, inmunosupresores como la ciclosporina. Estos son medicamentos que se usan en enfermedades autoinmunes o en pacientes trasplantados, es decir, que son cuadros secundarios a otras patologías sistémicas por las cuales ustedes pueden ser consultados el día de mañana. Y tienen que entonces en el interrogatorio indagar estos antecedentes. La nifedipina, que se utiliza como medicación vasodilatadora,
a veces en tratamientos de déficit circulatorios cerebrales o de otro tipo, y también en algunos medicamentos que se utilizan como anticonvulsivantes. Todos producen agrandamientos fibrosos gingivales, generalmente generalizados, ¿eh? que inicialmente o primariamente no tienen componente inflamatorio, pero favorecen a que estos secundariamente presenten un cuadro de gingivitis inflamatoria sobreagregada. ¿Mm? Lo mismo esta que es hereditaria, ¿sí? Perdón. Como ven en la histología, siempre y cuando esto no se complique con una sobreinfección bacteriana, eh, hay un agrandamiento gingival que está provocado nada más que por el aumento del componente conectivo, que provoca ese agrandamiento generalizado de la encía. ¿Estamos No, hasta un acá? aporte, ¿Sí? sí. No, un aporte más que esas últimas entidades que se vio serían que no están relacionadas con la placa dental, Con no la están placa. relacionadas con el biodentín. Exacto. No están relacionadas inicialmente como punto de Sí, partida. Eso no significa que que secundariamente, les después, decía, no puedan complicarse con un cuadro de gingivitis inflamatoria. así ¿Eh? es. En realidad, ustedes ven que estamos usando el término gingivitis genéricamente sin discernir si la causa es infecciosa o no. En realidad, a todos los agrandamientos gingivales que no son inducidos por placa, tendríamos que obviar usar el término gingivitis, porque cuando hablamos de itis estamos hablando de inflamación, ¿eh? Pero en el lenguaje de uso habitual, a todas las agrupamos bajo el término de gingivitis, si bien algunos son gingivopatía y no gingivitis, ¿eh? O agrandamientos gingivales o lesiones gingivales, podemos usar otros términos, ¿sí? Sí, en la clasificación lo que se utiliza el término es de enfermedades gingivales no Ujú, inducidas por biofilm dental. exactamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí están diciendo que algunos tienen en 30 minutos clase. Bueno, ya terminamos. Bueno, y entonces, en la evolución de una gingivitis, decíamos, puede haber compromiso del periodonto de inserción, y ahí estamos frente a la periodontitis, ¿eh? En la periodontitis, bueno, acá están las causas que ya también la doctora les ha mencionado, así que yo no me voy a detener mucho, ¿eh? Existe distintas clasificaciones o formas de describirlas. Periodontitis crónica habitual, diríamos. Después hay unas formas agresivas o juveniles que pueden ser generalizadas o localizadas. Otras asociadas a enfermedades sistémicas, como la que estábamos mencionando hoy, las hematológicas o inmunodeficiencias. Otras favorecidas por trastornos genéticos en el síndrome de Down o Papillon-Lefebvre, y otras denominadas a un grupo particular que se llaman enfermedades periodontales necrotizantes, los que predominan los fenómenos de tipo ulcerativos, con compromiso exclusivamente gingival o con compromiso periodontal. Y de ahí los términos de gingivitis úlcero-necrotizantes aguda o periodontitis úlcero-necrotizantes. En realidad, como les dice acá el cuadro se considera la periodontitis como una sola enfermedad que tiene etapas, con diferentes grados de severidad, ¿eh? Esta puede progresar o no. Nada más que, fíjense que en cuanto a la distribución, hablamos de una periodontitis localizada cuando la pérdida de inserción y de hueso es menos del 30% de los sitios afectados. Cuando se supera este porcentaje, hablamos de una periodontitis generalizada. Y también se puede graduar, diríamos, en leve, moderada y severa, teniendo en cuenta la profundidad del sondaje. Esto ya creo que lo vieron ustedes con la doctora, así que no me voy a detener. En este esquema, lo único que quiero mostrarles acá, que está muy gráfico,
es que desencadenado por el proceso inflamatorio, acuérdense los mediadores químicos, existen mediadores químicos que inducen la transformación de macrófagos en macrófagos activados con propiedades, como les comentaba hoy el doctor, de reabsorber el hueso, y entonces, por estar en vecindad de un proceso inflamatorio, eh, el vecino al proceso inflamatorio periodontal, podemos observar fenómenos de reabsorción ósea que adoptan distinta morfología o distinta distribución de acuerdo a la localización o la relación que tienen con la bolsa. Y fíjense, en este esquema podemos ver esto que llaman bolsa falsa cuando tenemos una profundización del surco, ¿eh? Una profundización del surco por agrandamiento gingival, pero no hay en realidad compromiso o desinserción a nivel de la unión del epitelio de unión en el surco gingival. Y después tenemos las bolsas verdaderas en los que esta profundización eh, pueden ser supra o infracrestales teniendo en cuenta en qué sitio está el fondo de la bolsa. Si el sitio o el fondo de la bolsa de esa profundización del surco está por encima de la cresta alveolar, son las bolsas supracrestales y generalmente la línea de reabsorción ósea tiende a ser horizontal, como ven acá ustedes en el esquema. Cuando ese fondo de la bolsa está en sentido apical a la cresta alveolar, por debajo de la cresta alveolar, hablamos de una bolsa infracrestal y fíjense que la reabsorción ósea es en sentido vertical. ¿Mm? Esto es lo que se aprecia incluso radiográficamente, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver ahora histológicamente. Esto es una imagen normal de la encía libre, la vertiente externa, la vertiente interna, fíjense cómo es lisita, finita, el surco gingival, el fondo del surco gingival, miren qué bien se ven las fibras de inserción transversales acá en el fondo del surco gingival. Y cuando estamos frente a una enfermedad gingival en el cual ya comienza a haber compromiso del periodonto, fíjense que hay una discontinuidad en el revestimiento de esta pared blanda de la bolsa periodontal, comienza a haber desinserción del epitelio de unión, ¿eh? Y acá lo pueden ver incluso a mayor aumento. Entonces, acá es donde podemos ver las diferentes partes que se describen en la bolsa, en una bolsa verdadera. ¿Eh? Tiene una pared blanda constituida por la, diríamos, vertiente interna del epitelio de la encía, una pared blanda que tiene todos estos cambios, desde cambios hiperplásicos, ulceración, erosión, presencia de infiltrado inflamatorio. ¿Eh? Las zonas de erosión y ulceración generalmente están en las zonas más eh, cercanas al fondo del surco, y una pared dura donde vamos a ver todos los componentes duros que quedan expuestos al, al- al- a esta cavidad, donde podemos ver expuesto cemento, parte de dentina, ¿eh? Con diferentes cambios que ahora vamos a ver en otra fotografía. Acá pueden ver otra bolsa con esos cambios en la pared blanda, y en la pared dura fíjense que puede haber un cemento que está aumentado de espesor porque trata de sellar en alguna manera de evitar el pasaje de eh, agentes irritantes hacia la dentina. Entonces eh, se va engrosando por aposición. Este cemento generalmente es rugoso, favorece el depósito de más placa. A veces esas placas se calcifican y eso es lo que ustedes ven acá a su lado. ¿Eh? En el contenido de la bolsa también se ven detritus celulares, células epiteliales descamadas, células inflamatorias. ¿Mm?
Acá lo pueden ver bien. Hay cálculo adherido, cálculo libre en la luz, disrupción de las fibras de inserción, como ven acá, todos los cambios en el epitelio que mencionamos. Acá lo ven también en la misma fotografía. Esto es lo que describimos entonces como las partes o los cambios que vemos en una bolsa ya constituida, establecida. Fíjense este cemento cómo está engrosado, acá se ven las líneas de posición, un cálculo adherido, un cálculo que está libre en el fondo, en la luz, diríamos, de la bolsa, ¿eh? Y la ruptura de las fibras de inserción. Acá ven a mayor aumento cómo se ve perfectamente cómo se están rompiendo las fibras de inserción en el fondo del surco, cómo hay zonas de erosión y ulceración del epitelio en el fondo, en el epitelio de unión. La irregularidad del cemento, la forma que este cemento está engrosado por aposición, el cálculo adherido. Este es más o menos lo mismo. Bueno, les decía, hay formas agresivas que difieren nada más que por la, diríamos, gravedad o lo florido de la sintomatología y la velocidad en que avanzan estos mismos cambios en poco tiempo. De ahí el nombre o la denominación de agresiva. Así que no, desde el punto de vista histológico no es que hay muchas diferencias. Y estas imágenes están muy lindas porque acá se ven lo que les comentaba hoy, las diferentes bolsas supra e infracrestales, cómo se ven desde el punto de vista histológico. ¿Eh? Fíjense, acá hay una bolsa, acá también, esta sobre todo es supracrestal, la reabsorción de la cresta alveolar es horizontal y en este otro segmento tenemos una bolsa ya este, infracrestal en las que la reabsorción del hueso es de manera oblicua o más vertical. En este se aprecia un poquito mejor, creo que. ¿Mm? Las periodontitis y gingivitis necrotizantes, donde tenemos la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que es un cuadro patológico peculiar, diríamos, con una etiología particular, en las que suele presentarse este enrojecimiento y sangrado fácil y dolor, y que tiene una localización particular o que compromete fundamentalmente la papila, el vértice de la papila, pero si el proceso se agrava o continúa, puede extenderse a la encía marginal y extenderse y generalizarse, y ahí estamos frente a diríamos, a un proceso generalmente mucho más grave y mucho más sintomático, y suele terminar también comprometiendo el periodonto y transformarse entonces en una periodontitis úlcero-necrotizante. Pero son nada más que etapas de un mismo proceso. Incluso, fíjense, puede comprometer también tejidos blandos de la encía vestibular o incluso de la mucosa yugal, y ahí es donde toman distintas denominaciones, como estomatitis necrotizante, cuando hay ese compromiso más grave y más extenso, o como noma, cuando toma tejidos blandos, por ejemplo, de la mucosa yugal, llegando incluso a provocar la perforación y la exteriorización del proceso necrotizante a la piel de la mejilla. Son nada más que distintos estadios de una misma enfermedad. Y esta es la histología. Para que ustedes se ubiquen, esta es una biopsia tomada de la papila interdentaria. Este es el revestimiento epitelial que, fíjense, está totalmente disgregado, fragmentado, y acá está interrumpido, y acá vemos zona del lecho de la lesión ulcerativa. Si yo pudiera ver en mayor detalle el infiltrado que hay acá,
lo que predomina al estar expuesto un tejido conectivo vascularizado al medio, diríamos así, es un proceso inflamatorio agudo. Por eso se llama gingivitis úlcero-necrotizante aguda. ¿Eh? Acá se ve parte del epitelio que se interrumpe, el lecho de la lesión ulcerativa, y lo que predomina acá es la formación de una pseudomembrana, porque este corion está expuesto a una cavidad húmeda. Acá no vamos a poder formar una costra, entonces se forma una pseudomembrana que está formada por exudado inflamatorio, por células muertas, por células inflamatorias y células epiteliales descamadas, y un infiltrado predominantemente agudo a nivel del corion. Acá se ve bien el infiltrado. Todo esto que usted le estoy señalando acá es la pseudomembrana. Esto es parte del epitelio, que es la zona de la úlcera. ¿Mm? Otra fotografía, parte del epitelio, la zona de la úlcera. Y les decía, cuando hay ya compromiso del periodonto de inserción, pasamos de una guna a un cuadro denominado periodontitis úlcero-necrotizante. ¿Eh? Hay algunos que agrupan a estas periodontitis úlcero-necrotizantes en aquellas asociadas a síndrome de inmunodeficiencia adquirida y no relacionadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que son generalmente las que están relacionadas a otras inmunodeficiencias, ya sean congénitas o inmunodeficiencias, por ejemplo, en pacientes que son... Doctora, sí, disculpe que le interrumpa. sí. Quería saber si por si los dos me podía retirar porque me tengo que instalar la otra aplicación para entrar a clases a las Sí, 1:30. sí, sí, sí. Ahí está. Igual va a Gracias. quedar grabado Disculpe. esto. Bueno, gracias. Les Muy decía que amable. las otras inmunodeficiencias son las de pacientes oncológicos o de pacientes, por ejemplo, trasplantados. ¿Mm? Y ya se fueron todos. Por último, tenemos los abscesos gingivales, ¿m? Que son también cuando se produce la reagudización del mismo proceso, pero de manera local, con la colección de exudado inflamatorio en los tejidos blandos. Y dependiendo en los tejidos blandos de la gingiva o del tejido periodontal, dependiendo de eso, va a adoptar entonces el nombre de absceso gingival, absceso periodontal o absceso pericoronario, que es el que se suele dar en aquellas piezas dentarias con erupciones parciales, como los terceros molares, en los cuales hay acumulación de restos alimentarios o impacto por microtraumatismo, diríamos así, y que provoca entonces un estímulo inflamatorio agudo y la formación de una colección purulenta y la formación de un absceso. ¿Mm? Es así como se ve un absceso, en este caso gingival, en donde, perdón, y periodontal, en donde la bolsa está eh, ocupada por exudado inflamatorio purulento en la luz. ¿Mm? Y por último, tenemos las enfermedades relacionadas a los implantes dentarios, tan utilizados en la actualidad, en los que lo que se ven son los cambios asociados sobre todo a los tejidos blandos, tanto del epitelio como en el corium, en los que acá no tenemos, diríamos, participación ya del ligamento periodontal, y que las podemos agrupar a estas llamadas enfermedades periimplantarias como aquellos procesos inflamatorios que comprometen los tejidos que rodean el implante. ¿Mm? Entonces, puede haber nada más que compromiso de la mucosa, entonces estamos frente a la mucositis periimplantaria, ¿Mm? Que es en realidad una gingivitis, ¿eh? Y que puede revertir si se eliminan las causas que la desencadenaron, y las periimplantitis cuando hay
pérdida de esa normal integración entre el implante y el hueso vecino. No difieren desde el punto de vista histológico mucho de lo que vimos en las enfermedades gingivales y periodontales, con las particularidades, por supuesto, que le proporcionan el hecho de tener un material inerte, ¿no es cierto?, presente. Entonces el tipo de respuesta y capacidad de respuesta del tejido, por supuesto, va a ser diferente. Bueno, y acá vamos a terminar entonces porque ya se me fueron todos. Esta clase la vamos a tratar de poner en el aula, y si alguien de los que quedaron tienen preguntas, estamos acá para responder. Muy bien. Trial version.